Hoy hemos invitado a Ricardo Tallar, CEO en Flat 101, y a Sandra Navarro, co-founder and Head of Strategy de Flat 101 también. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Muchas Gracias a gracias. vosotros por la invitación. Y bueno, estáis aquí porque habéis publicado recientemente un estudio, el pasado 24 de noviembre, llamado Privacidad en la Web, en la que analizáis cómo es el comportamiento de los usuarios en torno a la privacidad y cuál es su conocimiento en base a este tema. Y bueno, quería preguntaros que según el estudio, los españoles suspendemos, ¿no?, en este conocimiento en cuanto a la privacidad. Y quería preguntaros cuáles son los principales motivos y por qué habéis llegado a esa conclusión. Bueno, pues a la conclusión hemos llegado haciendo un examen a la población española, en concreto a 500 personas representativas de la población española, ¿no? Diversificado en los diferentes géneros, niveles, profesiones e incluso rangos de edad. Entonces, bueno, el examen deja lugar a pocas dudas, ¿no? Si segmentamos por rangos de edades o por diferentes profesiones, pues suspendemos todos, o sea, no aprobamos. Sacamos un 3,8 sobre 10 en conocimientos acerca de privacidad en Internet, con lo cual esta es la primera conclusión que hemos sacado de este estudio y nos da ya la primera bandera roja, ¿no?, de que nos tenemos que tomar este tema de manera muy importante. Y además, fíjate que es muy curioso algo que ha dicho Sandra, que es que todos los segmentos de edad suspenden por igual, que parece que hay como una mitología de que una persona que sea millennial o que sea generación Z va a tener más conocimiento del ecosistema digital, pero la realidad nos ha demostrado que no. De hecho, sacan peor nota, porque una cosa es que tú sepas manejar el ecosistema digital, que sepas desenvolverte muy bien con herramientas digitales, y otra muy distinta, que entiendas, que conozcas o que sepas algo de privacidad y de cookies. Y la realidad es que da igual el estrato social, da igual la profesión, da igual la edad, el nivel que tenemos pues es ese, el de media de un 3,8 sobre 10. Porque a la hora de desarrollar este estudio habéis empleado tanto datos cualitativos como cuantitativos. Y bueno, me gustaría saber si podéis hablarnos un poco más sobre la metodología que habéis seguido y cómo se han trabajado estos datos por parte del equipo. Claro, pues ahí hemos combinado diferentes técnicas. Los datos cuantitativos los hemos extraído de datos de 150.000 usuarios, 16 sectores diferentes. Hemos analizado 5 formatos de banner diferentes, aunque en el estudio solamente mostramos los 3 principales. Y los datos los hemos conseguido gracias a Didomi, que nos ha cedido los datos, y hemos utilizado también datos de CMPs propios nuestros, ¿no? Hemos combinado toda esta analítica cuantitativa con comportamientos conductuales de usuarios. Hemos realizado test con 18 usuarios, con diferentes dispositivos, etcétera. Y por último, esto lo hemos completado con la técnica que te comentaba antes, que es la encuesta a 500 usuarios a los que les hemos realizado este examen para ver cuál era el nivel de conocimiento acerca de la privacidad. Por eso el estudio es tan, yo te diría, tan extenso y tan preciso, ¿no? Porque generalmente cuando los estudios o las investigaciones se hacen teniendo solo en cuenta el dato cuantitativo, lo que tienes es el dato de lo que ha sucedido, pero lo que no sabes es por qué. O sea, o a qué se debe que se haya producido esa consecuencia, que es lo que tú ves reflejado en el dato. Cuando alguien te dice que la aceptación de cookies es del 70%, lo que no sabes es porque hay un 30% que no las ha aceptado, por ejemplo. Y ahí es donde nosotros hemos querido avanzar, y es donde hemos conseguido ligar el dato cuantitativo al dato cualitativo y sacar conclusiones que yo entiendo son muy valiosas para cualquier compañía. No, que quería comentar que en este caso era especialmente importante el medir el grado de conocimiento y no solamente quedarnos con el dato cuantitativo de qué es lo que está sucediendo, porque que no sepamos, que no entendamos qué es la privacidad y que no entendamos qué es lo que sucede cuando le damos a aceptar a un banner de cookies, condiciona muchísimo el análisis posterior de todos esos datos cuantitativos, de que el 81% lo están aceptando, ¿no? Entonces, era muy importante entender cuál es el grado de conocimiento para interpretar luego lo que sucede. No podíamos quedarnos solamente con una parte de la historia. Claro, porque bueno, una de esas primeras conclusiones que habéis sacado y que plasma el estudio es que por desconocimiento el usuario tiene una percepción negativa de las cookies. ¿Por qué creéis que sucede esto? Hombre, a ver, yo te diría que en primer lugar porque para cualquiera de nosotros como usuarios las cookies son algo molesto. O sea, cuando tú entras más que las cookies, el banner de aceptación de cookies es algo molesto. O sea, al final cuando tú entras a la web de tu banco
a consultar tu posición bancaria o a ver si te han ingresado la nómina, cuando entras a una web de travel para coger un viaje o cuando entras a un periódico a leer una noticia, lo que quieres es hacer eso, leer la noticia, buscar el viaje, mirar tu posición, y cualquier barrera que te pongan en medio que tú no sientas que es algo necesario o importante para ti te va a molestar. Si a eso añadimos que los banners de cookies no son homogéneos, porque cada empresa lo presenta como considera que debe hacerlo, a veces son interstitials, a veces son faldones, a veces están arriba, a veces están abajo. No son homogéneos ni en diseño ni en texto. O sea, cada empresa te cuenta el aviso de cookies como considera que te los debe contar. No hay un aviso homogéneo. Pues al final eso hace que sea un tema molesto. Como además una persona navega por muchos sitios web a lo largo del día. Tú le mandas mensajes diferentes, porque en unos casos es aceptar, en otros es aceptar y rechazar, en otros es configurar. Aquí te cuento las cookies de una manera, a ti te cuento las cookies de otra. A cualquiera de nosotros, si eso nos lo hicieran en una experiencia física, te generaría un nivel de desconfianza brutal, un nivel de incomodidad alto. Entonces, bueno, es una cosa que objetivamente es percibida como una molestia para hacer aquello que yo he venido a hacer aquí. Lo que sucede es que también muchas compañías han tomado una postura muy cómoda en el sentido de, bueno, yo te enseño lo que legalmente estoy obligado a enseñarte y lo que voy a intentar hacer es que lo aceptes a toda costa, porque yo también quiero tener los datos que tú me cedes aceptándolo, ¿no? Pero es normal que se tenga esa percepción porque nadie se ha molestado en explicar adecuadamente qué son las cookies, para qué sirven, por qué debes aceptarlas, etcétera. Eso es. Bueno, Además, cuando el usuario salva, ¿no? Esa barrera de entrada y dice, bueno, pues aquí hay un banner, voy a intentar, ¿no? Entenderlo y voy a asimilar lo que pone. Pues hablamos con términos excesivamente legales, excesivamente técnicos, con CTAs confusos, e incluso cuando ya salvas la siguiente barrera y entras a configurar, entras a la siguiente pantalla del banner y entras a configurar esas cookies, pues hablamos de que puedes configurar las cookies, pero existe luego un tipo de cookies que no es configurable. Entonces, cuando tú vas sumando todo eso, lenguaje técnico, lenguaje legal, CTAs confusos, configuraciones que luego no se pueden configurar, todo esto pues va sumando, ¿no?, a la molestia del usuario, y lo que acaban haciendo la mayoría de las personas pues es aceptar y, bueno, voy a hacer lo que venía a hacer aquí, como decía Ricardo, y me olvido de este banner lo antes posible. Pero claro, lo grave del tema es que tú no aceptas queriendo aceptar. Aceptas considerándolo un mal menor. O sea, es decir, lo voy a aceptar porque no quiero tener esto delante. Quiero poder hacer lo que yo he venido a hacer. Entonces es una aceptación que a la larga para las marcas tiene un impacto bastante negativo. Y de rebote para todos los profesionales que trabajamos en el mundo digital, porque al final se percibe que esto, pues esto para qué es. Claro, situáis al final al banner como el centro de ese desacuerdo por parte del consumidor. Pero, ¿cuáles son otros factores, ¿no? Porque en el propio estudio también reflejáis otros factores, además del banner, que pueden suponer también un rechazo para el propio consumidor. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, pues en primer lugar el propio sector, ¿no? Cuando entras, como decía antes Ricardo, a tu banco a consultar la nómina y tu propio banco te pone un banner de aceptación de cookies, bueno, pues es muy sencillo aceptarlo, ¿no? Porque ya tienes la confianza. Es decir, el propio site que estás visitando, si es una marca conocida o no es conocida, si vienes más a menudo o menos a menudo, que el diseño esté cuidado. Si es una web nueva a la que entras, incluso el dominio, si es un .com, un .es o tiene otro dominio que es menos familiar para ti, te va a condicionar a la hora de aceptar el banner. Según lo que vayas a hacer en la web, es decir, el sector, pues por ejemplo, Travel tiene un ratio de aceptación mucho mayor, un 90%, que el sector, por ejemplo, de retail o energía y educación, que es los que tienen más bajo, que estarían en un 77%, ¿no? También el tipo de dispositivo. Aunque aquí hay menos diferencia. Analizamos el tipo de dispositivo y aquí no había mucha diferencia, pero sí que es cierto que hay una ligera aceptación en móvil más alta que en desktop, pero es porque simplemente el banner es más incómodo en mobile. Es que el mobile te tapa toda la pantalla, entonces el ratio de aceptación es ligeramente mayor en este dispositivo. Y luego sí que vemos, analizando el comportamiento de los usuarios, que en función del momento y el lugar donde se encuentran, tienden más a aceptar de manera directa o a cuestionarse, configurar y rechazar más. Como por ejemplo, estoy en el trabajo, en horario laboral, con el ordenador del trabajo, entonces voy a rechazar.
o voy a configurar ciertas cosas. Pero si estoy en casa, bueno, pues me siento más libre de aceptarlo todo para ir directo a lo que he venido a hacer aquí, que es pues reservar un viaje o hacer la compra en el supermercado o lo que sea. Y bueno, vosotros habéis tomado de ejemplo este estudio, ¿no? Y también habéis ya realizado una transformación, una mejora en vuestro propio banner. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, es un experimento que actualmente tenemos en curso, ¿no? Entonces, con esto hay que ser cauto. Sí que es verdad que de momento llevamos una mejora en la aceptación de más del 20%, que es mucho porque el ratio de aceptación ya estaba cerca de un 80% y ahora estamos saltando a por encima del 90%. Lo que pasa es que tenemos que dejarlo unos cuantos días para tener un volumen de datos que nos permita concluir que verdaderamente está siendo así, pero lo que hemos hecho ha sido, como bien decía Sandra, identificar dónde están los principales puntos de dolor, dónde están los principales problemas a la hora de elaborar los textos de explicación de los avisos de cookies, a la hora de elaborar la interface para que aceptes o deniegues las cookies. Todo eso que nosotros hemos identificado como buenas prácticas lo hemos aplicado en nuestro propio caso, en nuestra propia web corporativa, y de momento la realidad es que nos está funcionando espectacularmente bien. Vamos a ver si se mantiene en el tiempo y en cuanto tengamos unos resultados un poco más consistentes, pues lo publicaremos y lo comentaremos en nuestras redes sociales seguro, para explicar también la importancia de hacer caso a unas directrices que si tú las lees en realidad son muy sencillas, porque son esto que se dice siempre, ¿no? De aplicar el sentido común. Lo que pasa que es que el sentido común muchas veces pues no es tan común. Sí, al final aquí lo que estamos utilizando es la didáctica, que es algo que a nosotros nos encanta hacer. Utilizar la oportunidad que nos ofrece este banner no solamente para llevar al usuario a que lo acepte, sino para darle didáctica acerca de este tema. ¿Qué es una cookie? ¿Qué vamos a hacer con esta cookie? ¿Qué tipo de cookies existen? ¿Y para qué vamos a utilizar cada una de ellas? Y dar la información al usuario para que pueda tomar la decisión que realmente quiere tomar. ¿no? No la que se ve forzado a tomar por desconocimiento. Entonces, como dice Ricardo, cuando tengamos estos datos en firme, lo compartiremos públicamente junto con una plantilla de mejores prácticas de cómo debemos aplicar todos los aprendizajes que hemos tenido en este estudio en nuestros propios banners de aceptación de cookies. Sí, puede ser un aprendizaje bastante interesante. Y bueno, para finalizar, sí que nos gustaría que nos compartieseis una reflexión más de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo veis desde FLAG 101 el futuro de las cookies? Perdona que me ría, pero es que hablar del futuro, esto es peligrosísimo, porque si yo te digo aquí ahora a finales de 2022 el futuro y el año que viene, a ver, yo creo que aquí hay dos aspectos, ¿vale? Uno es el marco legal. Y esto es bastante difícil de entender. Sobre todo es difícil de entender para la gente que trabajamos en profesiones vinculadas al mundo digital y no tenemos experiencia legal o no comprendemos determinada terminología legal. Aquí hay un marco legal. Ese marco legal incluye transferencias de datos de la Unión Europea a Estados Unidos, principalmente. Ese es el famoso problema que ha llevado a algunos países a sancionar el uso de Google Analytics, por ejemplo. Y luego, por otro lado, tenemos un reglamento europeo de privacidad que a su vez se ha desplegado en cada uno de los países miembros de la Unión Europea, que es el famoso Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD. Entonces, básicamente hay dos tipologías de normas que hay que respetar. Y esas normas no son del ecosistema digital, son del tratamiento de los datos. ¿Qué sucede? Que tú en Europa consideramos dato personal a una dirección IP. Prácticamente a cualquier dato que nosotros dejamos en un sitio web es considerado dato personal en Europa, insisto, en Europa. Entonces, ese marco legal condiciona muchas de las cosas que se pueden hacer en el mundo digital. ¿Esto con qué choca directamente? Básicamente con la gestión publicitaria. Para que tú puedas hacer una gestión publicitaria eficiente, estrategias de remarketing, mostrar publicidad con determinado tipo de profiling, necesitas esas cookies, que no dejan de ser archivos que lo que hacen es guardar tus patrones de navegación, por ejemplo, o lo que has hecho en cada uno de los sitios web que has visitado. Aparte hay muchas tipologías de cookies. El futuro, bueno, ya hay muchas herramientas de medición sin cookies. ¿Qué sucede? Que la medición sin cookies a día de hoy es volver un poco a la situación de hace 20 años. Pensad que Google Analytics existe como tal desde el año 2006, como herramienta independiente pues desde principios de los 2000. Entonces, no es una analítica que ahora mismo sirva para satisfacer las necesidades de los marketers digitales que hay hoy día. ¿Qué sucederá?
pues que la medición sin cookies irá ganando peso progresivamente cada vez más. Porque a la vez, cuando los usuarios tengan un mayor conocimiento de su propia privacidad y de sus cookies, es previsible que acepten cada vez menos. Si aceptan cada vez menos, nosotros tendremos cada vez menos datos. Como tendremos cada vez menos datos, seremos menos precisos en los análisis y en las acciones de marketing. Entonces, lo habitual sería que las herramientas sin cookies vayan progresando a lo largo de los próximos años, vayan afinando y vayan permitiendo tener una medición más precisa, y pasado un periodo de tiempo que yo creo que será relativamente largo, ya empezaremos a estar en paridad de medición sin cookies a medición con cookies. Y seguramente en un plazo de tiempo mediano, 4, 5 o 6 años, haya un sorpaso, ¿no? Y ya haya más sites medidos sin cookies que con cookies. Pero piensa que también toda la tecnología de publicidad vinculada al mundo digital debe de evolucionar en la misma dirección. Y a día de hoy eso va a llevar tiempo. Eso no es algo que vaya a suceder en un par de días. Pero desde luego es importante entender la situación actual, ver hacia dónde vamos a ir e ir trabajando y preparándose para ello. Porque como lo quieras hacer a 6 meses vista, no vas a poder. Sí, claro, será un proceso largo. Al final, lo que toda la gente también busca es una mejora en su propia privacidad, que yo creo que es algo que está habiendo una concienciación, ¿no? Que es el motivo también de vuestro análisis, que es algo que está en boga. Y bueno, pues quería agradeceros mucho que hayáis venido y ahí nos hayáis concedido esta charla y que hayáis podido compartir los resultados de vuestro estudio y que sigáis presentes en todas las novedades y las tendencias del sector. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. A vosotros. Gracias.